Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es radionuevaera.es, emitiendo desde Internet. Le doy la bienvenida a este espacio radiofónico que durará aproximadamente 35 minutos, en el que vamos a abordar temas que considero resultarán de interés para nuestros oyentes en nuestra mecánica, en nuestra vocación y en nuestro eh, caminar, de buscar esas perspectivas, esos conocimientos, esos indicios en estos meandros y estos lugares de pensamiento y de sentimiento en el que nos pueden hacernos sentirnos mejor con nosotros mismos, tener una perspectiva más amplia de la vida y más completa. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía. Hoy estamos en contacto con una persona muy especial, conocida mía desde hace muchos años, aunque nos habíamos perdido la pista, y, y que por circunstancias y por casualidades de las redes de internet y de cosas que caen en las manos a veces por aparente casualidad, ya sabemos que es más bien causalidad, hemos vuelto a retomar ese contacto. Él es José María Doria, director de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal y escritor. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, Antonio, encantado. Muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo de radio, en el que vamos a indagar un poco, fundamentalmente ahora en el comienzo, porque sabemos que te vas de viaje y un poco apresuradamente, pues vamos a, a preguntarte algunas cosas que consideramos de interés, ¿no? Primero, ¿qué es esta escuela que tú has fundado y que diriges de desarrollo transpersonal? Bueno, es una entidad que imparte formación, es decir, capacitación profesional a tres grandes grupos de seres humanos, unos que son los psicoterapeutas, otros que son los educadores, padres y profesores, ¿verdad? Y un tercer grupo que pertenece a un ámbito muy amplio, que es gente que le interesa actualizar y centrarse en lo que se llama actualmente mindfulness, que va tanto a colegios como a empresas, como a deporte y a diferentes sectores de la sociedad. El hecho de que se llame transpersonal, Escuela de Desarrollo Transpersonal, quiere decir que además de la psicología occidental o de la educación tradicional, lo que integra son los hábitos contemplativos, meditativos, profundos, en donde lo que se integra es el entrenamiento hacia estados de conciencia que van más allá de la mente racional, de la mente lógica, estados de silencio, estados de quietud profunda, desde donde aflora la intuición y que suponen un complemento de los tratamientos tanto de psicología como de la propia educación o reeducación personal. Y tienen hay una capacitación, por lo que dices, para que esas personas desarrollen esta labor, eh, pero se les enseña a promover en sus pacientes o en sus alumnos, no sé cómo denominarlo, Sí, sí. eh, eh, estos estados especiales, estos estados alterados de No, conciencia. no, 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 todo lo contrario. Lo alterado no es lo que se busca, sino un estado de presencia, de centramiento, de atención plena. No se trata de buscar estados más allá de... Cuando se habla de más allá de la mente racional, no se habla alejado o en vez de la mente racional, sino con una absoluta y total presencia, diciendo algo así como que la propia autoobservación, la desautomatización del piloto automático que tenemos, ¿no? Y bueno, funcionar en la vida respondiendo más que reaccionando son producto, lógicamente, de un entrenamiento en el ahora, en la atención, vuelvo a insistir, en un verbo clave, autoobservación, observación, y en definitiva, pues funcionar despiertos en vez de en automático, ¿no? Este tipo de prácticas que han sido asociadas, pues en muchas ocasiones con el silencio, con la meditación, con la quietud de la parte superficial de nuestra mente, pues suele enriquecer el proceso terapéutico
suele enriquecer el proceso educativo y suele enriquecer, en definitiva, la vida y la consecución del éxito en función de los objetivos que cada uno tiene, ¿no? Ajá. Y este término transpersonal que viene funcionando pues de hace 25 o 30 años, si no más, ¿no? Nos dirás ahora, eh, nos alude a que somos algo más que una personalidad, ¿no? Que hay en nosotros, pues eso, un ser espiritual, un ser consciente, ¿no? Tú lo has dicho, sí. Generalmente la palabra espiritual se ha asociado siempre con religioso y necesariamente no tiene por qué estar asociado a una religión o a un conjunto de creencias o doctrinas. Espiritual es algo, es un patrimonio de la humanidad, una dimensión del ser que más allá de las creencias y doctrinas, y vuelvo a insistir, e ideologías o filosofías, son estados de conciencia, de presencia, de atención e incluso de trascendencia, en el sentido de que van algo más allá de entender la existencia como pues bueno, algo de tipo materialista, donde solo existe lo que se puede meter en laboratorio, ¿no? Como que hay unos procesos intuitivos, hay corazonadas, hay una inteligencia más profunda que en el ser humano aflora con la evolución y el desarrollo y que de alguna forma ha estado asociado al espíritu, aunque no necesariamente a los dogmas religiosos que ha estado asociado al espíritu. La espiritualidad es una vivencia, no es una creencia, es un estado, es un estado desde donde brota confianza, donde brota sentido y donde no tiene que haber necesariamente pues, una figura a la que adorar o una persona, o un maestro, o un intermediario, sino simplemente un estado de paz, un estado de quietud, un estado de hondura, un estado de cooperación y de confianza. Y esos estados están asociados con lo espiritual y no como tradicionalmente pues se ha venido asociando, ¿no? Con ritos y creencias que, bueno, acompañaban a la espiritualidad, pero no la definían en absoluto. Y cuando hablas de un estado de presencia y de conciencia y de lucidez, ¿por qué hacer hincapié en eso? O sea, estamos muy despistados en la vida, estamos muy carentes de una atención presente. ¿Por qué se hace tanto hincapié últimamente en el mindfulness en Sí, este sí, sentido? sí, sí. Bueno, primero porque el mindfulness es un estado de mayor profundidad y presencia, pero desprovisto de aspectos religiosos, ya sea budistas o hinduistas o algunas tendencias que han venido acompañando a la meditación y que estaban revestidas pues de caracteres religiosos orientales. Entonces el mindfulness nace porque hay un grupo de psicólogos y médicos, al frente de ellos está John Kabat-Zinn en los años 70, que en Oriente incorpora las técnicas budistas fundamentalmente, capta el origen así más profundo del Dharma, ve los grandes efectos benéficos que tienen estas prácticas en el ser humano y, bueno, las devuelve a Occidente envueltas en unas prácticas antiestrés, que es por donde nace esto, y poco a poco van invadiendo otros estados y Occidente baja la guardia en cuanto ve que no vienen revestidas de promesas trascendentales o de dioses o diosecillos ajenos a las creencias espiritualistas de Occidente y en consecuencia desde el mindfulness que viene desnudo, aséptico, directo, práctico, pues entra en las universidades y entra en todos los sitios porque no viene revestido de creencias. En líneas muy generales, no es que el ser humano necesite en estos tiempos más o menos que otros tiempos, sino que es que realmente el ser humano tiene dentro una intuición, un tesoro, un patrimonio muy sutil y sabe que hay algo más allá de lo que controlamos con la mente o los sentidos, lo intuye directamente, eso ha dado lugar pues a una gran relación con el llamado misterio, el misterio que nos ha acompañado desde que el hombre existe y que, bueno, por más materialistas o biológicos que seamos, o biologicistas, mejor dicho, que podamos ser tarde o temprano el ser humano en su dolor o en su incertidumbre o en los momentos en donde se ve tan pequeño,
pues capta, intuye y siente que hay algo inefable, difícil de definir, de colonizar, de meterlo en una creencia o en una doctrina, y que, bueno, se le puede llamar Dios, o se le puede llamar conciencia, se le puede llamar Tao, o se le puede llamar cosmos, o se le puede llamar simplemente misterio, como estoy aludiendo. Pero, no obstante, esa intuición de eso, inefable e inabarcable, pues establece toda una relación con el ser humano, ¿no? Y no solo en la hora de la muerte, sino para vivir cada día, ¿no? Para vivir cada día conscientes de que somos no solo lo que aparentamos ser, que es una personita con un psicocuerpo con fecha de caducidad, sino tal vez algo trascendente y profundo que aflora en momentos específicos del ser humano y que son un regalo, por decirlo así, de la gracia, ¿no? Cuando esto sucede. ¿Y cómo ayuda esta psicología transpersonal o cómo puede ayudar en los tiempos que nos encontramos en Occidente, concretamente en Europa y más específicamente en España, ¿no? Eh, Cuando hablamos de miedo, cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de este tipo de torturas mentales, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, la psicología transpersonal no se aparta de las anteriores psicologías, llamadas desde el conductismo, psicoanálisis, el humanismo y la gestalt, y todas las corrientes de la psicología que se han ido superponiendo conforme esta da nacimiento, ¿no? No, integra a las demás y las trasciende con esta parte trans o esta parte que va más allá de lo que es la mente científica, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo ayuda? Pues bueno, evidentemente que cuando se practica la presencia, la oridad, la meditación, la práctica contemplativa y uno se adentra en el silencio y entra en los pliegues más profundos de su ser, pues qué duda cabe que lo que resuena, el orden con mayúsculas que resuena y el mirar más allá de las apariencias y comprender, entender es fácil, pero comprender no, comprender es un suceso trascendente, ¿no? No podemos controlar cuándo vamos a comprender. Y efectivamente el acompañar una terapia con estas prácticas adicionales a los aspectos cognitivos que suelen tratarse tradicionalmente en la psicología cognitiva suele enriquecer y beneficiar enormemente el proceso que llamaríamos de comprensión. Es decir, descubrimiento de la propia sombra, atravesar las fases, vamos a llamar, superficiales de la mente, de las apariencias, y entrar en niveles profundos desde donde se revela un orden y una comprensión, vuelvo a insistir en la palabra, clave para la transformación personal. ¿Y, y cómo ayuda el terapeuta para que ese proceso se desarrolle? El terapeuta en realidad es un acompañante. Un terapeuta significa estrictamente en griego acompañante. El terapeuta es un compañero de camino, sin más, es un buceador que contigo bucea, explora contigo y crea un campo de relación, un campo de compañía, un campo de inteligencia y de amor, como para ir descubriendo contigo todo aquello que te conviene descubrir para el proceso de la comprensión que te liberará lógicamente del sufrimiento. Porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento es una dramatización del dolor y una resistencia al dolor. El sufrimiento es una incompetencia al final. Podemos aprender a no sufrir. El dolor, sin embargo, es natural. Y el dolor, pues podremos gestionarlo, podremos vivir con él, durará más, durará menos, será natural como el placer. Sin embargo, el sufrimiento es un mal programa que tenemos la obligación de superar. Y el deseo, dentro de la estructura hindú, siempre se ha hablado de esos dos enemigos de la mente, ¿no? De, del deseo y del temor, ¿no? Sí, sí, El deseo está como sobreestimulado sí, sí. últimamente, ¿no? Lo que sucede es que somos una civilización muy mental, estamos muy en la mente, lo que entendemos por mente es esa especie de caja de resonancia de sensaciones, emociones y pensamientos. Y en consecuencia vivimos en el tiempo, porque la mente crea el tiempo, ¿no? El miedo sabemos de una forma u otra que es memoria de dolor proyectada al futuro. Una persona que no ha tenido nunca dolor anteriormente no tiene miedo porque no proyecta en el futuro sus memorias de dolor. Y el deseo, por el contrario, es memoria de placer proyectada al futuro. Son ambos fotocopias.
Son ambos procesos y movimientos de la mente, son ambos anticipaciones y memorias, proyecciones. En definitiva, están en la línea del pensamiento. Conforme la persona aprende a observar su mente y aprende a conectar con niveles más profundos de conciencia, va brotando lo que llamaríamos un amor esencial, que es el antídoto fundamentalmente del miedo, y una aceptación ecuánime, que sería un neutralizador del deseo a ultranza, la búsqueda de placer como huida, como bypass, como chute, como anestesia de un estado en donde merece como la pena respirarse las fuentes de dolor y madurar observándolas y respirando con ellas, como decía antes. Y requiere mucho camino el ir generando una madurez que con la que podamos manipular lo suficientemente bien nuestra nuestra personalidad. Camino, si entendemos por camino tiempo o espacio o kilómetros, pues no lo sé, porque lo que sí está claro es que una pera necesita tiempo, ¿verdad? Por más fertilizantes que le echemos, pues como que es difícil que consigamos una pera de un árbol en 2 días. Es decir, hay unos procesos en la naturaleza que son inevitables, ¿no? Para que un tronco sea sólido, se arraigue bien en la tierra y se eleve bien al cielo, pues necesita anillos, necesita años, primaveras, inviernos. Bien, pues también el ser humano para madurar no se hace. La sabiduría no llega en píldoras ni en universidades de maduración. Y me voy a matricular en un curso para madurar emocionalmente, ¿no? Hay la vida, ¿no? La vida es la inteligencia, la vida es la universidad y recorrerla y vivirla, llorarla, reírla y en consecuencia vivir intensa y apasionadamente puede ser un elemento clave para madurar. El camino, pues el camino muchas veces engaña. Creemos que el camino es estar leyendo libros de la New Age o estar enredados en ideologías evasivas en muchas ocasiones, cuando el camino en realidad es vivir plenamente, ¿no? Vivir plenamente lo que las pruebas, los paisajes, los obstáculos que la vida nos pone y desde ahí superarlos, enfrentarlos, confrontarlos sanamente. Y bueno, pues a través de vivir despiertos, observando y no rehubiendo obstáculos, es como hacemos el camino. Y por lo que he visto en tu página web, José María, tienes un cuadro muy amplio de profesionales, ¿no? De terapeutas y un organigrama tienes una organización bastante completa, ¿no? Bastante amplia, ¿no? Tenéis muchos departamentos, ¿no? En los que se hacen muchas cosas, ¿no? Bueno, somos un equipo ya, si miramos hacia los que son más grandes, somos muy pequeños, y si miramos a los pequeños, somos muy grandes. Tenemos un número de 38 personas en este momento trabajando en el mismo proyecto y bueno, es precioso ver el entusiasmo con que este gran grupo opera, trabaja y acompaña procesos de formación. La formación en un gran porcentaje es online, es a distancia. Hay alumnos en Chile, en Colombia, en Ecuador, en México, en Canadá, en California, en Suiza, en Suecia. Hay traducciones en inglés. Ahora estamos trabajando con Brasil, con Portugal. En definitiva, el aula virtual es increíble, la eficacia tan extraordinaria que ha tenido y nuestros cursos son semipresenciales. Entonces, todas estas personas implicadas, muchos de ellos son antiguos alumnos, la mayoría, que han pasado y que, bueno, pues han sido seleccionados por esa inteligencia de vida que dice, bueno, pues esta persona con su vocación y su pedazo de compromiso y su capacidad de disfrutar acompañando procesos de formación de terceras, merece la pena que esté en este equipo y poco a poco hemos ido creciendo y bueno, pues de 7 que éramos así en los primeros tiempos, pues ahora somos 38, ¿no? Y miras alrededor o miras la fotografía de la web y ves ahí todo ese grupo tan entusiasmado y chico, pues es una satisfacción ver cómo nos une un proyecto, nos une el entusiasmo, nos une la investigación, nos une el actualizarnos constantemente y el no despistarnos. Mm. Y hay también un tipo de terapias de grupo no sé, de algún tipo de cursos en el que hagáis trabajo en conjunto. Sí, hay realmente tal y donde estamos, en el Escorial, en la sede de Kaizen, al lado de
del tren de la bajada de las Torreras, reconozco que viene mucha gente pues ya de entrada a una jornada de silencio, un retiro de mindfulness que hacemos una vez al mes, independientemente de los cursos que duran pues 9 meses cada curso académico, ¿no? De octubre a junio, y que la formación de terapeuta son 2 años, más unas prácticas, y los otras pues, exactamente igual. Pero, sin embargo, sí hacemos cosas sueltas, por decirlo así, convocatorias sueltas, como son encuentros de mindfulness, sobre todo de prácticas y dinámicas de toma de conciencia y de silencio. Cada vez somos más amantes del silencio y además observamos que cada vez hay más gente que viene a un retiro de silencio, incluso de 4 y 5 días, cuando esto hace 15 años o 10 años impensable. Venían 4 y ahora vienen 40. Y eso dice que más que menos se va perdiendo miedo al silencio, y en el silencio, pues en vez de ver nada, algo infértil o algo desértico, vacío, inactivo, vacuo, ahora ven algo muy rico, ven descubrimiento, ven algo muy grande que se esconde intuitivamente tras la puerta del silencio. Pero en el silencio, buscando la atestiguación, o buscando la paz, o buscando la disolución. En realidad buscar supone ya un elemento mental de intención, y aunque inconscientemente quien más que menos busque ser feliz como todos, buscamos ser felices a través de lo que llamemos paz, a través de lo que llamemos lo que sea, ¿no? Buscamos estar bien, y sabemos que el silencio es un ingrediente clave en el estar bien. Un ingrediente que así hace un tiempo se ponía mucho acento en la información. Quiero estar más informado, si aprendo más cosas seré más feliz. Hoy sabemos que eso es hasta cierto punto relativo. Hay un momento, hay un umbral en la vida en el que ya no se trata de meter más información, sino de trabajar adecuadamente con la que tenemos, no dejar de actualizar, pero sí poder estar con nosotros mismos sin ese movimiento incesante de la mente y del pensamiento, que ocupa pues mucho disco duro y que realmente no permite muchas veces acceder a estados de conciencia de mayor quietud, de mayor contemplación, de mayor paz y de mayor, sobre todo, fertilidad intuitiva, ¿no? Claro, porque una cosa es conocer eh, intelectualmente, como tú bien dices, y otra cosa es sentirse bien, ¿no? Y el sentirse bien a lo mejor es una cosa mucho más compleja, que tiene que ver con necesidades que a lo mejor no estamos atendiendo, ¿no? Tal vez, efectivamente, las necesidades que no queremos reconocer o mirar que tenemos y gestionarlas, en definitiva, puede influir. Pero también una dirección a veces un poco equivocada de inflacionar excesivamente lo complejo, cuando quizá vaciando y descubriendo, quitar coberturas a muchos prejuicios y suposiciones que tenemos, y entrando en lo sencillo, en lo simple, en lo puro, en lo directo, en lo cotidiano, en lo pequeño, en el poder de lo pequeño, cuando está bien vivir conscientemente, pues, sí, pues quizás hay ahí también una puerta interesante, más que buscarlo en una mayor complejidad, ¿no? Es una perspectiva más zen, la vuestra, ¿no? Como bien indica el nombre de vuestro centro, ¿no? Sí, en cierto modo entendemos el valor del vacío, y de hecho incluso el minimalismo actual, el dejar espacios vacíos y no ir al barroco, que es horror al vacío, barroco, horror vacui, y sin embargo ir entrando en lo sencillo, espacios desde donde puede aparecer lo nuevo, desde ese vacío primordial, que no es un vacío horrible, sino es un vacío lleno de potencial, ¿no? Creo que conforme vamos avanzando, vamos teniendo miedo al vacío, y el vacío acaba convirtiéndose en un espacio increíble de totalidad, aunque parezca que es nada, también es totalidad y plenitud, una plenitud que no se consigue a base de utilizar la mente adquisitiva, sino precisamente de construyendo y soltando. Y este vacío del que hablas, según una buena parte de, de la estructuración, bueno, budista o hindú, es tanto el principio como el fin, ¿no? De ahí partimos y ahí llegamos al final, ¿no? Pues sí, aunque, en fin, sería muy doctrinal a hablar así, pero porque tampoco pretendo eh, repetir lo que han dicho algunos,
lo digo desde mi experiencia, hablo desde mi experiencia y desde mi modesta capacidad de comprender y ver, ¿no? Desde que puedo hablar solamente, ¿no? No sé lo que dicen los hindúes, aunque he estudiado el hinduismo y el budismo, pero también he tratado de deconstruirlo y de dejarlo a un lado. Y decir, bueno, ¿tú qué te crees? ¿Y qué sientes? ¿Y qué vale para ti? ¿No? Y desde ahí te puedo hablar, ¿no? Entonces, ese vacío es para mí simplemente la simplificación, el poder parar la mente de repente y la vida con un gong que incluso tengo programado en mi móvil para que de cuando en cuando haga ping y al sonar Ujú. me recuerde, recordar, volver al corazón, me recuerde que hay algo más, que no pues lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy haciendo. Y entonces esa detención rápida, sutil, instantánea, me conecta con una realidad algo más amplia, escucho más a mi cuerpo, tomo conciencia de mis sensaciones y desde ahí vuelvo al teatro del mundo, pues de una forma distinta de antes de sonar el gong. Ujú. Muy bien. Pues bueno, pues ya estamos llegando al tiempo que teníamos disponible para este programa. Eh, Esta breve entrevista eh, que le hacemos a José María Doria y bueno, con la intención de que haya más oportunidades. Pero antes de despedirnos, si nos puedes dar por favor los datos de tu organización y los datos de contacto para aquellas personas que quieran ponerse en contacto. No faltaba más. Bueno, la página web es www.escuelatranspersonal.com. Escuelatranspersonal.com. Y si alguien quiere un teléfono para llamar a la coordinación de la escuela y pedir información o lo que sea, evidentemente con la web pues funciona francamente bien, el contacto, la investigación que quieran hacer, el teléfono es 650 35 40 29. 650 35 40 29. Muy bien, ¿alguna dirección de correo electrónico para Sí, personas que a lo mejor escriban desde Iberoamérica y tenemos algunos oyentes? claro, claro que sí. Es escuela arroba escuelatranspersonal.com. Repito, escuela arroba escuelatranspersonal.com. Muy bien, pues muchísimas gracias, José María, por tu presencia y tus palabras tan elocuentes y tan fructíferas, yo creo que para todas las personas que hemos oído lo que has comentado. Y te deseamos un feliz y magnífico viaje. Pues Antonio, muchas gracias. Ha sido un placer responder el hilván de preguntas que me has ido haciendo. Me he sentido muy a gusto conversar esta tarde y espero que si en algo podemos contribuir a reflexionar y a comprender, pues será un auténtico gusto. Gracias a ti por esta obra y hasta otra. Hasta pronto, José María. Y para ustedes, pues simplemente decirles que hay caminos de evolución, que están muy decantados, que son frutos de una experiencia muy avalada por personas que han seguido con mucho rigor algunos conocimientos. Y esta escuela de José María Doria, pues tiene estos elementos. Visítenla y tomen sus propias conclusiones. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Trigares.